La educación a distancia ha sido una necesidad imperante en muchos países a raíz del confinamiento en todo el mundo. Y aunque en muchas partes por necesidades económicas y sociopolíticas, muchas actividades que requieren encuentros masivos de personas se han reactivado con sus respectivas restricciones, las escuelas han permanecido cerradas para evitar una situación más alarmante en la salud pública. Países como Francia, Corea, China e Italia, que en algún momento reabrieron escuelas incluso con estrictas medidas de seguridad, tuvieron que volver a cerrarlas ante un incremento bastante considerable de contagios, aparentemente a causa de la reapertura de los centros educativos. En México, el gobierno federal ha dicho y reiterado varias veces que el regreso a clases dependerá directamente de la decisión de los gobiernos estatales de cada una de las 32 entidades federativas, siempre y cuando la Secretaría de Salud declare semáforo verde como señal de que los contagios ya no representan un riesgo en la entidad que así lo decida. Y a la fecha ya son casi 3 meses que se implementó el programa Aprende en Casa 2, que pretende a través de la televisión, la radio, el internet y otros medios llevar los contenidos educativos hasta la casa de los estudiantes, y que con el apoyo del Magisterio Nacional se cumpla con el ciclo escolar. De esto hay cuenta en el video. Realmente funcionará el Aprende en Casa 2, que puedes encontrar en este canal. Y aunque la Secretaría de Educación Pública asegura que el programa ha sido incluso aprobado y reconocido por la UNESCO, este no cuenta con la totalidad de aprobación de maestros, padres de familia y estudiantes. Muchos aún esperan el momento en que sus gobiernos estatales anuncien el regreso a clases escolarizadas. Las clases en línea, a pesar de ser un modelo probado hasta para tener un título universitario en todo el mundo previo al confinamiento, pareciera no satisfacer, y muy por el contrario, pareciera desorientar y causar estrés colectivo en la sociedad, al menos en México. El homeschooler, tema que trato en el video, que es un modelo híbrido de educación y cómo funciona, que te recomiendo ver aquí en Ahí está la información, desde hace mucho representa una oportunidad de aprendizaje formativo educativo para quien no tiene, tenía o podía elegir otra opción, pero hoy en día se ha convertido en el elemento básico del sistema educativo nacional en México. La incertidumbre sigue invadiendo a la población, las respuestas esperadas no llegan, y entonces, ¿qué debemos hacer ante la posibilidad de que las medidas de seguridad para detener los contagios de COVID se extiendan hasta mediados o más del 2021? En el mismo video, ¿realmente funcionará el Aprende en Casa, el que te recomiendo mucho echar un vistazo? Ya hablaba de que Google avisó a sus trabajadores de un posible regreso a las oficinas hasta el verano del 2021. Es decir, Google asegura a sus trabajadores que el confinamiento durará al menos hasta esas fechas. Y noticias como las que surgieron recientemente en México, la educación a distancia llegó para quedarse, y otras en el mundo como en España, donde el gobierno pide que el estado de alarma por el COVID-19 se extienda hasta mayo del 2021, nos pueden dar indicios del panorama que nos espera para todos los que estamos involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestro país. En un video previo ya mencionaba que el gobierno mexicano habría pagado 450 millones de pesos a las televisoras públicas para transmitir el Aprende en Casa 2 hasta diciembre, a pesar de que en agosto se decía que muchos estados podrían autorizar el regreso a clases en pocas semanas. Diciembre está a escasos días de llegar y no se ven las posibilidades de que ese suceso sea un hecho. Sin pretender ser alarmante, una de las últimas noticias con impacto que la Secretaría de Educación ha emitido respecto al tema dice que el sistema a distancia que se ha implementado en México para llevar la escuela hasta las casas de los estudiantes puede ser una estrategia permanente en el país. No dice aún que el gobierno pretende extender sus contratos con las televisoras para seguir transmitiendo los programas educativos, pero sin pretender especular y más bien intentando ser objetivo, quizás sea el primer anuncio de que cuando inicie el 2021 los alumnos seguirán tomando clases desde casa con la supervisión de sus padres y a distancia de sus profesores. La nota, que se encuentra en muchos medios de comunicación, dice que Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que el sistema educativo tiene contemplado aprovechar los avances tecnológicos que se han implementado durante la pandemia del coronavirus para que algún formato de la educación a distancia se adapte de manera permanente. Hasta ahí pareciera que la noticia da indicios de que la educación se quiere poner a la vanguardia en nuestro país. En conferencia de prensa dijo estar satisfecho con los resultados de Aprende en Casa 2 y señaló que el programa ha sido avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Gracias a la tecnología, indicó el señor Moctezuma Barragán, los estudiantes de México han podido seguir adelante con sus clases. Lo que es más, la educación a distancia llegó para quedarse, porque vamos a regresar a un sistema mixto, en el que habrá clases presenciales al mismo tiempo que habrá educación a distancia. Una aseveración que se habría estado
estado planteando desde antes que iniciara el ciclo escolar mexicano en el mes de agosto del 2020, pero esta vez sin darle fecha a un posible inicio de esta otra modalidad. A pesar de que Rusia asegura tener la vacuna contra el coronavirus y muchos laboratorios trabajan en ella, ya se han registrado al menos una muerte entre los voluntarios de las pruebas, lo que puede significar que una vacuna tarde en llegar a la población en general. Por otra parte, en elpaís.com se lee el artículo España en alarma. El gobierno busca que dure hasta mayo y decreta toque de queda, donde se informa que tras 4 meses negando que el estado de alarma fuese necesario para controlar la pandemia, los pésimos datos de la segunda ola han forzado al Ejecutivo a reactivar ese instrumento constitucional, pero después se ha logrado una prórroga para más de 6 meses. En México no se puede hablar de un repunte en contagios, pues realmente nunca han disminuido. Se llegó a un estado de una meseta, pero a partir de aquí y por las condiciones climáticas de nuestro país en estos meses es muy probable que los contagios aumenten significativamente. Noticias como todas las que menciono en este artículo deberían dejarnos claro las verdaderas posibilidades, con objetividad y con los elementos que realmente contamos, y así no estar esperando a que en algunas semanas el gobierno de México permita el regreso a clases escolares. A pesar de lo bien que han pasado y superado algunos países europeos el asunto de la crisis mundial, muchos otros como España y Francia están de nuevo en estado de alarma, y esto puede ser permanente por los siguientes 7 meses, fenómeno que seguramente repercutirá en toda América Latina. No, la intención de videos como este no es alarmar a nadie, la intención es que realmente observemos lo que ocurre a nuestro alrededor y saquemos nuestras propias conclusiones. Es más bien momento de actuar, de ponernos en la disposición de cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias. Justo la apertura de muchas actividades en México ha sido más bien por atender las necesidades económicas de nuestro país. Y sabemos que no todos estamos en el mismo barco, sí en el mismo mar, pero no en las mismas embarcaciones, y que para unos es más fácil que para otros seguir el confinamiento. ¿Y entonces qué hacer? Sobrevivir. Es el momento de saber priorizar nuestros asuntos, lo que realmente es importante, y actuar ahí. Priorizar nuestra salud física y mental, cuidar nuestro sistema inmune, cuidar nuestras relaciones, cuidar a nuestras familias y los que están cerca de nosotros. En este canal puedes encontrar algunos videos con consejos que quizá te puedan dar una idea de lo que puedes y debes hacer ante esta situación a la que aún no le vemos fin. ¿Y tú? ¿Qué es lo que piensas de la duración del confinamiento? ¿Crees que en México realmente volvamos pronto a lo que llamábamos normalidad? Hay voces que aseguran que estamos ante un cambio mundial importante y que nada, absolutamente nada, volverá a ser como antes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjame tus comentarios, reacciona a este video con un like o dislike, comparte esta información al menos con un amigo que no la conozca, da un vistazo a los videos que te recomiendo y los que aparecen en pantalla. En la descripción te dejo links relacionados con este artículo. Hashtag ahí está la información. Y por supuesto, nos vemos la próxima.